Henry David Thoreau prefirió ir a la cárcel antes que pagar impuestos a un gobierno que había invadido militarmente a México sin justificación alguna. Pocos años antes de publicar su famoso tratado sobre la desobediencia civil, Thoreau escribió lo siguiente: deseo escuchar el silencio de la noche, pues el silencio es algo positivo y que debe ser escuchado. Escuchar el silencio. Thoreau también escribió que para mantener una buena conversación es necesario estar rodeado de un cierto grado de silencio. Hay cosas importantes, decía, que no pueden decirse a gritos. El silencio es más valioso de lo que solemos darnos cuenta. Al menos cierto tipo de silencio. Me refiero al silencio que nos permite conversar con los demás y, no menos importante, pensar y conversar con nosotros mismos. Pero este tipo de silencio es frágil, es escaso y el ruido casi omnipresente lo borra con facilidad. Hace algunas décadas, un investigador alemán se dio cuenta de que las calificaciones de los niños que vivían cerca del aeropuerto de Frankfurt eran peores que las de los niños que vivían en otras zonas de la ciudad. Pensó que quizás se debía a la quema del combustible de los aviones o a alguna otra causa socioeconómica, pero no pudo probar nada. Parecía ser simplemente una casualidad. Unos años más tarde, en Estados Unidos, otros investigadores comenzaron a encontrar el mismo fenómeno, pero por fin pudieron dar en el clavo. Los niños que viven cerca de los aeropuertos o de cualquier otra fuente de ruidos fuertes y constantes tienen en promedio peores calificaciones que los otros niños por una sencilla razón: no pueden concentrarse bien en sus estudios. El sentido del oído tiene muchas particularidades. Podemos cerrar los ojos, pero no podemos cerrar nuestros oídos. En comparación, de nuevo, con la vista, el sentido del oído es mucho más físico. Cuando escuchamos un ruido fuerte, es como si una ola gigantesca penetrara en nuestro interior. Ni siquiera las imágenes más poderosas de los artistas plásticos logran invitarnos a mover nuestro cuerpo como pueden hacerlo una simple cumbia o un cha-cha-cha. Pero lo que prefiero destacar en esta ocasión es que el silencio es un prerequisito para el pensamiento a profundidad. El silencio brinda espacio para que nuestros pensamientos se desdoblen, crezcan, compitan entre sí, se aclaren y de esta manera podamos tener mejores ideas y tomar mejores decisiones. Repito que existen muchos tipos de silencio y hoy nos estamos refiriendo en exclusiva a ese silencio benévolo y precioso que nos permite pensar con claridad. No al silencio cómplice de la injusticia, ni al silencio agresivo de la incomprensión, ni al silencio indolente, ni al silencio perturbador, ni al silencio limitante. El ruido no solo distrae a los niños de sus estudios, sino que además resulta muy molesto. Es, por ejemplo, francamente muy difícil, cuando no imposible, conciliar el sueño ante la presencia del ruido. Pero incluso aquellos que hacen ruido pueden llegar a ser víctimas de su propio ruido.
Por eso deberíamos todos atender a esta ley universal. Mi derecho a hacer ruido termina donde comienzan los oídos de los demás. No debemos molestar a nuestros vecinos con música de ningún volumen que ellos puedan escuchar. No debemos tocar el claxon excepto en aquellos casos en que hacerlo sirva para evitar un accidente. No debemos dejar prendido nuestro celular en los autobuses foráneos cuando sospechamos que otras personas pueden estar dormidas. Y si queremos oír música en cualquier transporte público, hay que usar audífonos que no molesten a los demás. Estoy diciendo quizá verdades de perogrullo, pero cada día es más necesario proteger ese bien insuficiente y maravilloso que puede ser el silencio. Muchas veces nos rodeamos de música o del sonido de la radio o de la televisión, no porque tengamos un vivo interés en escuchar música o en escuchar la radio o en ver la televisión, sino porque de esa manera evitamos pensar en nuestros problemas. El ruido nos aleja de nuestros pensamientos más íntimos. El silencio, en cambio, nos acerca a ellos, nos permite enfrentarlos y reelaborarlos. Y muchas veces esto es precisamente lo que necesitamos para comenzar a salir de nuestros problemas. La vida está llena de posibilidades, pero el ruido puede ocultárnoslas. El silencio es una manera, a veces la única manera, de entrar en contacto con nuestros pensamientos e incluso con nuestras emociones. A veces el silencio nos permite descifrarlos, reelaborarlos, pulirlos y mejorarlos. Hagamos un pequeño ensayo. Los invito a que guardemos 7 segundos de silencio. Guardar silencio, incluso en la televisión, es difícil, pero no imposible. El silencio es el mejor aliado del sueño, pero también del estudio. Es el mejor aliado de la tranquilidad, pero también del trabajo productivo. Es el mejor aliado de la imaginación, pero también de la concentración mental. Según la Organización Mundial de la Salud, el ruido en los salones de clases de los niños no debería sobrepasar los 35 decibeles. Sin embargo, la mayoría de las escuelas de México, esos niveles de ruido se sobrepasan y a veces por mucho. La contaminación sonora, además de disminuir nuestros poderes intelectuales, presenta también problemas y riesgos para el conjunto de nuestra salud física. Los altos niveles de ruido provocan irritabilidad, aumento de la presión arterial, estrés, dolores de cabeza, problemas de conducta, perturbaciones del sueño, fatiga, depresión, retrasos en el aprendizaje de la lectura y, como ya lo hemos señalado, bajas en el rendimiento escolar. Cuando los niveles de ruido a los que se expone una persona sobrepasan los 85 decibeles, los efectos sobre la salud son todavía de mayor riesgo. Se presentan gastritis, sube el nivel de azúcar en la sangre, aumentan el colesterol y los triglicéridos y por tanto toda la salud cardiovascular se ve amenazada. De vuelta al siglo XIX y a los Estados Unidos, me gustaría citar un pasaje
de un librito cuyo título original era el siguiente: Martin's Handbook of Etiquette and Guide to True Politeness. Algo así como el manual de etiqueta y la guía de la auténtica cortesía de un tal Arthur Martin. En uno de sus muchos apartados útiles dice lo siguiente: el poder de preservar el silencio es indispensable para todos aquellos que deseen brillar o por lo menos agradar con lo que dicen. Aquellos que no sepan conservarlo se están privando, en verdad, de la auténtica conversación. Me refiero al silencio que, sin aires de condescendencia ni superioridad, nos permite escuchar de manera atenta y cordial a los demás, halagándolos más que nuestros elogios. Este es el silencio verdaderamente elocuente y requiere de un gran talento, quizá incluso de más talento del que se necesita para hablar. Para terminar, citemos a otros dos autores estadounidenses del siglo XIX. El primero es Ralph Waldo Emerson, el gran Emerson, que dijo: guardemos silencio porque sólo así podremos escuchar el murmullo de los dioses. El segundo es una vez más el autor de Walden, Desobediencia Civil y Walking, Henry David Thoreau. A propósito del silencio, Thoreau también escribió lo siguiente: necesitas espacio para que tus pensamientos ajusten sus velas y naveguen una o dos corrientes antes de llegar a buen puerto. Y con esta imagen marítima y mental nos despedimos. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene el poder de guardar silencio y el poder de la palabra.